Realmente hay tanta hermosura en la lectura que hemos hecho, las dos partes, pero especialmente en Levítico. Y cuántos no entienden o simplemente se llaman creyentes y dicen, bueno, eso pertenece al Antiguo Testamento, eso ya pasó, y no quieren abrir los ojos a la luz del Señor, a la sabiduría tan grande que hay, a cómo el Señor desde el principio trazó todo aquello que después fue concretado de manera perfecta en la persona y en la obra del Señor Jesús. Y cuando podemos percibir esa gloria, esa santidad, todavía el corazón admira más, adora más a Dios y teme más delante del Señor al ver las torpezas nuestras, ¿verdad? Así que, Levítico, Dios es santo. Por eso hemos estado cantando santo y santo y santo es el Señor. Dios es santo. Y a percibirse de eso es entrar en la dimensión espiritual de la naturaleza de Dios. Ahora, toda la vida es de Dios. Toda la vida es suya. No tenemos nada nuestro. Tú que tienes que no hayas recibido, y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Toda la vida es de Dios. ¿Cuánto le cuesta al hombre entender estas cosas, verdad? Es un libro maravilloso, mal entendido o no entendido por muchos creyentes que lo relegan al tiempo pasado, al pueblo de Israel y a la dispensación, entre comillas, de la ley. Se pierden así tanta instrucción como Dios ha puesto en este libro para nosotros, y como nos dice la palabra en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se escribieron para nuestra enseñanza, ¿verdad? En la segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es algo tan maravilloso ver cómo desde Génesis el Señor va instruyéndonos en el conocimiento de Él, y todas estas cosas que enseña en Levítico están hablándonos de su santidad y de su total propiedad de toda la vida y de cada uno de nosotros. Y también nos están hablando de forma maravillosa y excelente del Señor Jesús. En toda la Escritura se concreta en el Señor Jesús. El Señor Jesús es la palabra de Dios. Así que hay cosas que no se pueden entender hasta que uno nace de nuevo, porque son cosas que están en la naturaleza del Espíritu, y si uno no ha nacido de nuevo, si uno no ha creído en el Evangelio, si uno no se ha arrepentido de sus pecados, pues no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero una vez que uno nace de nuevo, todas estas cosas van alimentando el conocimiento de uno y la conformación de uno a la misma imagen del Señor Jesús. Y como hoy compartíamos con Tadeu, cuando el Señor Jesús dice, todo escriba instruido en el reino de los cielos, es como alguien que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Las cosas viejas, pero habiendo nacido de nuevo. Entonces el Señor se está refiriendo evidentemente a aquel que ha nacido ya de nuevo y es docto en el reino de los cielos porque ha entrado ahí, en esa naturaleza, ¿verdad?
Así que toda luz procede del Padre de las luces, dirige a Cristo y le revela. Todo el ceremonial, los mandamientos y el ritual del Antiguo Testamento procede de Dios, dándosenos a conocer en la persona y en la obra de Cristo, a la que señalan y prefiguran. A ver, ¿cuánto se pierde uno cuando ve solamente ceremonias, rituales, órdenes de lo que tenían que hacer y no ve al Señor? Se está perdiendo la sustancia. Está viendo la forma, los accidentes, lo que Dios mandaba hacer, pero no el espíritu a lo que dirigía todas esas ceremonias con tanta exactitud y con tanta... con tanta exactitud que debían de hacerlas, porque un pequeño fallo implicaba la muerte del que cometía el fallo, el error, ¿verdad? Así que en Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y nos habla en el versículo 4, a partir de la mitad del versículo, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y en Hebreos 9:23 dice, es pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que nos están dirigiendo a lo que iba a hacer el Señor Jesús y lo que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Por nosotros. Así tal como en las instrucciones para la construcción del tabernáculo, Dios empieza desde sí mismo en Cristo, en el cielo, del cual era figura el lugar santísimo, revelando ya allí su eterno propósito, su pacto eterno, antes de que el mundo fuese. Sabemos lo que dice en Hebreos 13, que Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, que es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Había un pacto eterno antes del inicio del tiempo y el espacio. Y ese pacto era que el Señor Jesús iba a venir a ser el gran pastor de las ovejas por su sangre. Aquí tenemos prefigurado esto en el libro de Levítico. En 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es algo tan grande cuando Dios empieza a abrirle los ojos a la realidad de dónde estamos. Estamos en la gracia, estamos en la misericordia de Dios, estamos en el cumplimiento de su voluntad, de su propósito mediante el pacto que Él hizo para salvarnos, ¿verdad? Y aquí tenemos, ahora, el orden. Primero tenemos el holocausto. Lo más importante para Dios mismo, la ofrenda u holocausto de su Hijo, con ese alto y primerísimo objetivo de glorificar en todo y totalmente al Padre, cumpliendo libre y fervorosamente su voluntad en su entrega en la cruz. De ese holocausto no tenía que participar para nada el hombre, ni el sumo sacerdote, ni sus hijos. Tenía que ser enteramente quemado, ofrecido íntegramente a Dios. Así que Levítico 1:3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya.
Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Por qué da aquí tantos detalles, tantas instrucciones Dios para este holocausto? Precisamente porque está hablando de la exactitud, de la perfección, de la pureza, de la limpieza, del sacrificio que iba a hacer el Señor Jesús por nosotros, ¿verdad? Y que en primer lugar era para gloria del Padre y después para nuestra salvación. Vemos que el holocausto tenía que ser ofrecido no como juicio o castigo, se ha dicho así, a causa del pecado o de pecados, es decir, no obligado ni en pago a nada, sino que el oferente había de presentarlo de su voluntad. Esto simbolizaba la libertad del pecado de Cristo, que no tenía en absoluto ningún pecado, y su entrega libre y voluntaria a Dios. No tenía que ofrecerlo en pago a nada que había hecho, sino libremente, sin tener ninguna deuda con la justicia de Dios. Tenía que ser un macho vacuno sin defecto, tipo de la fuerza y la perfección moral del Señor Jesús. Se había de ofrecer a la puerta del tabernáculo de reunión. La sangre no había de ser llevada adentro como cuando era un sacrificio por el pecado o por la culpa, sino que tenía que ser derramada alrededor sobre el altar. Era tipo de una ofrenda libre, sin pecado ni relación con éste, ofrenda de olor grato a Jehová, que tipifica el agrado del Padre en el carácter de Cristo. Después de ser degollado, debía ser desollado, su piel había de ser quitada, dejando al descubierto a la vista el interior del animal ofrecido, y así tenía que ser dividido en sus piezas, dándonos detalle de la grosura de los intestinos y de que estos con las piernas tenían que ser lavados con agua, y todo el animal había de ser acomodado sobre la leña que estaba sobre el fuego. En Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahora está hablando de las partes internas, las más íntimas, el vientre, los intestinos, el aparato digestivo completo. Utiliza una palabra koilias y denota lo más hondo, escondido, íntimo del cuerpo humano. En Ezequiel dice: alimenta tu vientre y llena tus entrañas, koilias. En Job 15:35 también se traduce entrañas. En Apocalipsis 10:9 es traducido como el vientre. En Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas. En Salmo 39:8, tu ley está en medio de mi corazón. Y en Juan 7:38, de su interior, de sus koilias, brotarán ríos de agua viva. También la mente, los riñones. En Salmo 7:8, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, y está hablando de nefros, que hay cardias es corazón, nefros, riñones, los riñones y el corazón. En Éxodo 29:13 y 22, en Levítico 3:3, 10 y 15, nefros, por eso dicen algo nefrítico, ¿verdad? Esto es los riñones. En Apocalipsis 2:23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Está diciendo que escudriña
Nefrous kai cardias, los riñones y el corazón. El lenguaje que utiliza la palabra, ¿verdad? Nos habla esto de la pureza, no solo física, sino interior, moral del Señor Jesús. Todo era expuesto, todas sus partes interiores íntimas desnudadas, puestas de manifiesto y acomodadas sobre la leña que estaba sobre el fuego para ofrecerlas así a Dios. Vemos aquí la integridad, perfección absoluta y santidad de Jesús de Nazaret, no solo en su forma y comportamiento visibles, externos, sino en la motivación, finalidad última y elección en todas y cada una de sus mociones, intenciones, sentimientos, pensamientos, palabras, respuestas o acciones en toda su vida y ministerio en la tierra ante los ojos de Dios. Ningún sentimiento o asomo de queja, disconformidad, malestar, juicio, análisis crítico, sugerencia o corrección de la voluntad del Padre fue hallado jamás en su corazón o en su mente en medio de la dureza continua y creciente de las circunstancias hasta la cruz. Cuando vemos así al Señor, o nos maravillamos o simplemente estamos muertos, no hay ninguna sensibilidad, ¿verdad? Ni un solo sentir o considerar en lo más íntimo fue buscando nada para Él, ni otra cosa que no fuera la gloria del Padre, agradándole siempre y en todo, deleitándose en obedecerle sin excepción alguna en todas las circunstancias que el Padre trazó para Él, incluida la cruz. En el Salmo 47, entonces dije, aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En Juan 8:28 les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En Lucas 3:21 aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Mateo 17, estos textos ya los conocemos sobradamente, pero los vemos aquí porque expresan lo que estaba diciendo el Señor cuando dio estas órdenes para el holocausto. Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En Juan 12:27, el Señor habla, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Marcos 14:32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, ante el resplandor de la luz de esta vida maravillosa, uno se ve como la antítesis, habiendo siempre, continuamente y en todo buscado la voluntad y el provecho propio, y siempre en oposición a Dios y en desafío a su palabra. Como nos dice la palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo, como nos dice en Romanos 8, la mente de la carne es enemistad de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, los que están en carne no pueden agradar a Dios. Y es así.
Y en Isaías 64, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En cuanto al olor grato para Dios y el fuego que consumía el holocausto, Mackintosh comenta: puede ser útil informar aquí al lector de que la palabra hebrea traducida por quemar en la ley del holocausto es completamente diferente de la que se emplea por quemar en la ley del sacrificio por el pecado. Siendo este asunto de particular interés, citaré algunos pasajes en los que se encuentra esta palabra. La palabra hebrea empleada cuando se trata del holocausto significa incienso o quemar incienso, y se encuentra en los siguientes pasajes con una u otra inflexión. Levítico 6:15, y todo el incienso y hará arder sobre el altar. Deuteronomio 33:10, pondrán el perfume delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Éxodo 31, harás asimismo un altar de sahumerio de perfume. Salmo 66:15, holocaustos de cebados te ofreceré con perfume de carneros. Primero de Crónicas 44:21, el sahumerio que ofreciste en las ciudades de Judá. Cantares 3:6, sahumada de mirra y de incienso. Se podrían multiplicar las citas, pero las que acabamos de indicar serán suficientes para hacer comprender cuál es el empleo de la palabra de que hablamos en la ley del holocausto. La palabra hebrea traducida por quemar en relación con la ofrenda por el pecado significa quemar en general y se encuentra en los siguientes pasajes. Génesis 11:3, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Levítico 10:16, y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación y hallóse que era quemado. Segundo Crónicas 16:14, e hiciéronle una quema muy grande. De este verbo deriva el nombre serafín, que traducido literalmente es los abrasadores en Isaías 6. La misma palabra designa también las serpientes ardientes, Números 21. Así la ofrenda por el pecado no solo era quemada en un lugar distinto del holocausto, sino que el Espíritu Santo emplea distinta palabra para expresar el acto por el que era consumida. Esa distinción no es indiferente y creemos que la sabiduría del Espíritu Santo se manifiesta tanto en el empleo que hace de las dos palabras de que hablamos, como en cualquier otro punto en el que hace resaltar la diferencia que existe entre las dos ofrendas. El lector espiritual dará también a esta distinción el valor que le corresponde. Ahora después está el velo, que es la carne de Cristo, con todo ese complejo y constante ritual, con todos los sacrificios ininterrumpidos, la sangre derramada, el fuego permanentemente encendido, con todo el ministerio de los sacerdotes vestidos con vestiduras especiales y dedicando sus días enteros y sus vidas al servicio del tabernáculo, a ofrecer los sacrificios y las ofrendas del pueblo, todo ello con meticulosa exactitud, obedeciendo en todo el orden, los tiempos, las formas dadas específicamente por el mismo Dios. Este permanecía inaccesible al hombre en el lugar santísimo, en aquel cubículo forrado de oro y cerrado por el recio velo, que solo podía traspasar el sumo sacerdote una vez al año, totalmente cubierto con vestidos que eran figura de la perfección de Cristo para con Dios, con un incensario que prefiguraba el aroma de Cristo para con el Padre, y su oración sumo sacerdotal intercesora por el hombre, de manera que el incienso se extendiera como una nube sobre el propiciatorio, y todo esto después de haber ofrecido un becerro para expiación suya, el sumo sacerdote, y con la sangre de ese becerro para rociarla, esparcirla hacia el propiciatorio. Tipo de Cristo era el propiciatorio, como la propiciación por nuestros pecados. El sumo sacerdote debía velar con temor y temblor, pues una omisión, añadido o error le costaba la vida, para que no muera. Era lo que estaba permanentemente en su mente mientras cumplía esa ordenanza en el gran día de la expiación establecido por Dios, que tenemos en Levítico 16, que no es parte de esta lectura, sino de la próxima que hagamos en este libro. Ese velo era la carne que Cristo iba a tomar en su encarnación, que ocultaba a Dios en él a la vista de los hombres, hasta que recorrió su camino desde dentro del velo, la carne que el Señor Jesús había de tomar para entrar en el mundo y dirigirse como hombre al altar de bronce, a la cruz,
y desde allí volver a la presencia de Dios en el cielo, el lugar santísimo, con su propia sangre, para rociarla sobre el propiciatorio ante la presencia, la Shekinah, del Dios infinitamente santo, y obtener así en justicia, amor y gracia nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios. El alto, sublime e infinitamente santo Dios, en infinitas misericordia, compasión y gracia, con base en su fidelidad en Cristo y la obra que el tabernáculo prefiguraba, condescendía en habitar en aquel cubo, en medio del tabernáculo, completamente separado de los hombres por los que él mismo iba a venir a morir, hombres hundidos en el pecado y que él bien sabía que le iban a rechazar y echar de la tierra crucificándole, cumpliendo así lo que prefiguraban el holocausto, los sacrificios, el altar del incienso y todas las figuras del tabernáculo que expresaban a Cristo. En este libro de Levítico, Dios empieza por la gloria de su santidad infinita revelada por el Hijo en su total entrega, obediencia, sumisión, dependencia, confianza, abandono, bajo el entero y primerísimo objetivo de dar a conocer el nombre de Dios y glorificar en todo al Padre, con esa voluntaria y total entrega de amor hasta la cruz, llegando hasta ella sin mancha, en absoluta y transparente pureza y luz. Y cuando pensamos en todas estas cosas, empezamos a palpar algo de la santidad, de la hermosura del Señor Jesús y de la aceptación por el Padre de todo lo que Él hizo a nuestro favor, ¿verdad? Luego, el sacrificio por el pecado, que tipificaba el sacrificio único del Señor Jesús, era aquel cuya sangre era introducida en el santuario en la presencia de Dios. De él no podían participar los sacerdotes. La familia sacerdotal era sacado fuera del campamento y quemado enteramente. En Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el capítulo 6, versículo 8, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. En el versículo 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así que el fuego nunca se debía apagar, había de permanecer siempre ardiendo. Hemos visto el fuego cuando la palabra que se usa denota un aroma grato como incienso, como lo que hace subir el perfume de una entrega libre, voluntaria y agradable a Dios. Cuando se trata del término que la Escritura usa para significar quemar, abrasar, el fuego es figura de la ira justa de Dios, infinitamente santo, la indignación y furor de toda su naturaleza, de todo lo que Dios es contra el pecado. El pueblo que él había escogido, liberado de Egipto e instruido en el desierto, estaba compuesto por hombres y mujeres de la raza de Adán, como todos y cada uno de nosotros al venir a este mundo, para que Dios habitara en medio de ellos, en el tabernáculo y separado en el lugar santísimo, el fuego de su ira consumiendo diariamente vidas de animales en lugar de las vidas del pueblo, tenía que flamear continuamente sin cesar nunca. Así quedó el hombre al elegir desobedecer a Dios, no reconocerle, rechazar su paternidad e intentar separarse de él, independizarse, vivir cada uno por sí mismo y buscar argumentos y trazar senderos para competir con él y desafiarle. La finalidad última de esa elección y camino que alcanzó su plena manifestación en el Calvario, matando al autor de la vida y echándole fuera de su creación, del mundo que fue hecho y está siendo sustentado por él, como dice Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dios ya conocía, tenía delante el germen, la sustancia y finalidad última de esa elección del hombre, en el desierto por medio del tabernáculo
que ya hemos visto en Éxodo y de todas las leyes de los sacrificios, Dios nos instruye para que veamos el despropósito, la hediondez, la abominación, la criminalidad, la atrocidad del pecado, señalando hacia su propósito y pacto consigo mismo de venir Él y como hombre recibir el juicio y el castigo que cada uno de nosotros merecemos. Manifestando y vindicando su justicia, a fin de que por esa justicia suya salvarnos y cumplir su propósito de llevarnos con Él a su gloria y llevarnos como hijos suyos. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y cuando vamos aprendiendo estas cosas en nuestro espíritu, nuestra alma se enriquece en el conocimiento del Señor y siente más temor del Señor y se siente más unida adorando su nombre santo, ¿verdad? En el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En Isaías 34:2, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. En Josué 23:16, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. En el Salmo 106:29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. En Juan 3:16, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y en el versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En Apocalipsis 15, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En el versículo 7, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Isaías 33:14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando vemos ahí ese fuego siempre, continuamente, ardiendo noche y día, y siempre poniendo víctimas para que las consumiera el fuego, vemos qué señal tan tremenda que nos está dando Dios de su santidad y de su ira contra el pecado. Y estaba ese tabernáculo en medio de un pueblo pecador, pero Dios estaba instruyendo a ellos y a nosotros para que nos demos cuenta, ¿no?, que habíamos sido perdonados por el Señor. Es algo que no puede caber en nuestra mente, pero que nos haya hecho sus hijos, dándonos la misma naturaleza suya. Es algo que nos desborda por completo, es algo tan maravilloso, pero vemos todo lo que ha tenido que llevar el Señor Jesús y cómo estaba todo descrito, prefigurado en todos los sacrificios
Y en todo el tabernáculo y en todo la distribución de cada lugar en el tabernáculo y de esos sacrificios. Ahora, la levadura se ha comentado y se ha leído, ¿no? Levítico 2:11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora recordemos que la levadura es figura de la naturaleza terrenal, caída. El Señor habla de la levadura de los fariseos y dice es la hipocresía, es lo que hay en la naturaleza terrenal caída, ¿verdad? Ahora la ofrenda, Levítico 6:14, esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomarás de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Tenemos también la oblación. A continuación nos es descrita la oblación, la ofrenda de paz y de acción de gracias. Esta no es ya la ofrenda de Cristo, sino la del creyente en acción de gracias como resultado de aquella, de la ofrenda de Cristo. Por tanto, aquí tenemos, tras la descripción de la ofrenda que tipifica la salvación obrada por Jesús y la consecuencia en la vida limpia del creyente, sin registro de pecado en su conciencia. Entonces habla de la oblación. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerán los sacerdotes hijos de Aarón. Bien, al leer la ley de esa ofrenda, vemos que tenía que ser acompañada por tortas de pan leudo, Levítico 7:11, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Tenemos la realidad de que la ofrenda es hecha desde la naturaleza en la que el creyente habita en la carne, de modo que no teniendo conciencia de pecado por la limpieza que la sangre de Cristo ha obrado y estando en la naturaleza divina, aún habita en este tabernáculo terrenal natural, por lo que incluye en su ofrenda las tortas de pan leudo, que hemos visto que es la naturaleza humana caída, acompañando a la flor de harina sin levadura amasada con aceite. Es claro que las tortas de pan leudo no indican que el creyente pueda ofrecer ese sacrificio estando en pecado o con pecado conocido sin confesar. Todo había de ser santo. Levítico 7:20. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Ahora volvemos a tener el tipo en la ofrenda de las primicias de la cosecha, que señala a Pentecostés, donde se da la misma realidad que acabamos de ver en el capítulo 7. Que es en el capítulo 23 de Levítico, versículo 10 del capítulo 23. Hablan los hijos de Israel y diréis: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, y el día siguiente del día de reposo la mecerá.
Y en el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Si contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, es Pentecostés. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. ¿Con qué exactitud ya en aquel tiempo estaban diciendo lo que iba a pasar? El Señor iba a ofrecerse limpio completamente y no había levadura ni nada en él. Pero después de su resurrección, 50 días después, se iba a ofrecer con levadura, que es la habitación natural de los creyentes que en el día de Pentecostés recibieron ya el Espíritu Santo. O sea que tenían la naturaleza divina, pero también estaban en el cuerpo. Entonces el estar en el cuerpo está tipificado por la ofrenda con levadura. Lo vemos, ¿no? Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, este libro de Levítico nos deja meridianamente claro e inequívoco que la vida entera es de Dios. La vida entera es de Dios, cada cosa, desde la más grande a la más pequeña, desde la más colectiva e institucional a la más personal y privada, desde la más lejana a la más íntima, está regulada por Dios y tiene que ser hecha en su temor y sujeta a Él conforme a sus ordenanzas. El hombre no tiene derecho alguno a hacer nada en independencia de Dios, contra el carácter y voluntad de Dios. No tiene derecho alguno a desobedecer a Dios. Como persona con voluntad a la imagen de Dios, tiene libertad para elegirlo y hacerlo, pero no tiene el derecho de hacerlo. Y ya creo que lo vamos a dejar. Aquí está la condición caída del hombre hace necesario el establecimiento de los mandamientos externos para mostrar la rebeldía a los continuos pecados del hombre y su involuntariedad e impotencia para agradar a Dios y entrar en la vida. Y entonces en Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. En Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En Levíticos 19:1, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. En Proverbios 10:17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. Versículo 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Ahora, además de los sacrificios continuos cada día y todos los días, de los especiales ordenados por Dios en las fiestas y de los ocasionados por los pecados de cada persona del pueblo,
Toda la vida tenía que ser expuesta, los pecados confesados, las flaquezas, debilidades, defectos, impurezas, afecciones, contingentes y enfermedades dadas a conocer, regulados por la ley y arbitrados, interpretados por la autoridad humana delegada por Dios en su pueblo, que era el sacerdote. El río continuo de sangre, día tras día, mañana y tarde, para que pudiera habitar la presencia de Dios en ese cubículo totalmente aislado de la vista y presencia del hombre, el lugar santísimo, es una evidencia de la santidad infinita de Dios y su indefectible justicia y juicio sobre el pecador y sobre todos y cada uno de los pecados, y de la continua pecaminosidad del hombre y su involuntariedad e impotencia para sujetarse a Dios y agradarle, y señalan de manera inequívoca y preciosa a la persona y a la muerte del Señor Jesús como esperanza única y segura por la cual Dios seguía habitando en medio de su pueblo desobediente y rebelde en espera del cumplimiento del tiempo que Él mismo había trazado para la venida a la historia de Jesús. Toda la vida es de Dios y cada detalle ha sido ordenado y legislado por Él. El hombre y la mujer tenían que estar pendientes de cualquier circunstancia por la que su propio cuerpo atravesara, como una emisión de semen, la regla, una enfermedad o un parto, y obrar en obediencia a Dios, haciendo conocida esa circunstancia y ocupándose en cumplir todas las estipulaciones dadas por Dios para ella. Y el ministerio sacerdotal del creyente, en Levítico 6:24, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima, el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. El lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Y en el versículo 29, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Ahora este es un tema también, porque se ha hablado también esta noche de eso, y es bueno que lo sepamos. El ministerio sacerdotal del creyente que realmente está entregado, abandonado a Dios, le lleva a soportar las cargas de otros creyentes con menos crecimiento o inmaduros, o que no están entregando todo a Dios, a sufrir las consecuencias en la congregación o particularmente de los que no quieren creer y obedecer del todo al Señor, intercediendo en oración por ellos. Esto estaba tipificado por el comer del sacrificio de la expiación, del pecado y de la culpa que el sacerdote ofrecía por los ofensores culpables en el pueblo de Dios. Así el sacerdote, al intervenir ante Dios ofreciendo el sacrificio y comiendo de él, llevaba la iniquidad, la culpa de él o de los transgresores. Para el creyente unido a Cristo, esto es una carga que quiere llevar y un gran privilegio que le da el Señor. Se ha compartido justamente en Levítico 10 estos versículos, el versículo 17, ¿por qué no comiste la expiación el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean conciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo, como yo mandé. En Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, lo hemos compartido esto ya. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que es la santidad de Dios y la seriedad absoluta de los símbolos que Él establece. También Levítico 8:4, hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Y en el versículo, bueno, todo esto es cuando viste Moisés a Aarón y a sus hijos,
Y todo el tiempo va diciendo, por ejemplo, en el versículo 9, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y en el versículo 13, después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y les ciñó sus cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Y en el versículo 21, lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y versículo 29, y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y en Levítico 9 y versículo 10, hizo arder sobre el altar la grosura de los riñones y la grosura del hígado en la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y en el versículo 21, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció a Aarón como ofrenda metida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y en el capítulo 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Acababan de ser ungidos por Dios como sacerdotes, aún estaban en el tabernáculo, iban vestidos con las vestiduras que Dios diseñó y designó para ellos. Tenían un privilegio muy alto, dado a ellos por el mismo Dios infinitamente santo, pero les pareció que ellos mismos pudieran entender y hacer las cosas por sí mismos sin respetar el significado simbólico con el que Dios los había ungido y del cargo que el Señor les había dado. Entonces, en el Éxodo 28, versículo 43, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos las vestiduras cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. En Éxodo 30, versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavará con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia y sus generaciones. Esto debería hacer reflexionar y buscar al Señor a aquellos que hoy dicen y repiten que el pan y el vino que se usan en la mesa del Señor son solo símbolos y nada más. Si son solo símbolos, deberían respetarlos y cumplirlos todos y cumplir todos los detalles con temor y temblor. El tiempo de la cena del Señor fue en la tarde-noche. El Señor partió y repartió un solo pan. El Señor dio a beber de una sola copa. El pan que el Señor partió era sin levadura, símbolo de su vida sin mezcla de naturaleza carnal. El Señor usó vino negro o tinto del color y símbolo de la sangre. Además, los que dicen y repiten que solo son símbolos ignoran y contradicen las claras palabras de Jesús registradas en los 3 evangelios sinópticos y en la primera carta a los Corintios. La mesa o cena del Señor la instituyó Él mismo y nos mandó celebrarla. Las reacciones de la transubstanciación de Roma o la consubstanciación de Lutero no pueden ser justificante alguno para no creer en las palabras del Señor Jesús tan claramente registradas en la Escritura, que era la incapacidad de la mente racionalista para recibir las cosas del Espíritu de Dios. Primera a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y recordemos una vez más el comentario de Edersheim. Dice, palabras de lo más misteriosas estas y aún misterio de lo más bendito, este de alimentarnos de Cristo espiritualmente y en fe, de lo más misterioso y aún el que quita de nosotros nuestro misterio, quita de nosotros nuestro sacramento. Y las palabras de Amy Carmichael, si no puede estar en descanso bajo el inexplicado
olvidando la palabra y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, o si no puedo permitir la mínima sombra de un malentendido, entonces no sé nada del amor del Calvario. Si no puedo estar en paz bajo algún misterio, entonces no sé nada del amor del Calvario. Y creo que aquí más o menos hemos llegado a los capítulos que hemos leído, un breve resumen, pero pienso que es tanto lo que hay en esta lectura para el que de verdad está creyendo a Dios y sabe que es el mismo Dios que se hizo hombre, que descendió del cielo, que quiso ir voluntariamente a la cruz y sufrir toda esa tremenda circunstancia en total voluntaria obediencia al Padre en todo por amor a mí. Y al ver la santidad infinita de Dios y al ver todas sus instrucciones y lo temerosos que debían de estar aquellos que le estaban sirviendo, ungidos por Él y conforme a su palabra, de no errar en nada porque les costaba la vida. Y ver la santidad de Dios y ver la cosa horrible que es el pecado. Es contra el ser, contra el nombre, contra la naturaleza infinita de Dios, cualquier pecado. Y en el corazón se gestan en la mente pecados continuamente. Y merecen la separación de Dios, la muerte, la maldición. Y lo quiso llevar el mismo Dios hecho hombre, para cumplir su justicia y por esa justicia no solamente perdonarme, sino darme una nueva naturaleza, hacerme su hijo. ¿Cómo no voy a adorarle? ¿Cómo no voy a desearle, a estar con Él y a esperarle? Estamos esperando en cualquier momento su venida a buscarnos. Y de esa manera aprendemos, en lugar de ver el libro de Levítico como una cosa antigua, de rituales, de ceremonias, de sacrificios, entender que es Dios quien se nos da a conocer y nos revela ya su propósito maravilloso de salvarnos al coste de la vida del Hijo de Dios. Y ver la santidad absoluta e infinita de Dios y que el pecado no es una cosa, bueno, si peco no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? O muere el Señor Jesús en mi lugar o soy echado fuera de Dios y tengo que ir, como hemos visto, bajo la ira de Dios al lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. Es serio, es fuerte. Así que todo esto nos hace conocer bien o conocer más a nuestro Dios, abrir más el corazón, y cuando le conocemos también confiamos completamente en Él, porque el sacrificio que hizo el Señor Jesús es definitivo y perdonó todos nuestros pecados, fue recibido, fue acepto por el Dios infinitamente santo en mi lugar. ¿Verdad? Así que estamos tan gozosos de poder mirar a rostro descubierto la gloria del Señor, en la faz de Jesucristo, y de saber que somos transformados al mirarle en la misma imagen, y el corazón es llenado de esa voluntad maravillosa de agradar en todo al Padre, no estar nunca en discordia con Él, no estar nunca pensando que no está correcto, no poner nunca ningún tropiezo, no estar nunca en negatividad, sino siempre dispuestos a obedecer al Señor, nos mande lo que nos mande, mueva las circunstancias como las mueva, porque todo es de Él, para que podamos llevar el fruto que Él también ha dispuesto para nosotros. Es maravilloso conocer a nuestro Dios y para eso tenemos toda la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, toda la palabra de Dios es Cristo, que es la palabra de Dios, y se concreta en la persona, en la obra, en el ministerio, en las palabras del Señor Jesús de Nazaret. Y este es nuestro Dios. A Él queremos servir y conocer más y adorar hasta que nos llame a su presencia y por la eternidad. Gloria a su nombre.